Las redes neuronales artificiales es una técnica de inteligencia artificial que está revolucionando al mundo. En este video explicaré visual y matemáticamente cómo aprende una red neuronal. En particular me enfocaré en backpropagation, el algoritmo predominante para el entrenamiento de redes neuronales artificiales. Este video está hecho para personas que van iniciando en el aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo. A raíz de eso, este video es muy detallado y un poco extenso. Por tanto, incluyo un índice para que las personas que tengan conocimientos más avanzados vayan justo al tema que más les interese. Quisiera romper protocolo para agradecer enormemente el apoyo, los comentarios y la retroalimentación que recibimos. Código Máquina está hecho para ustedes. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. Para introducir a las redes neuronales artificiales voy a brindar un contexto. Vamos a suponer que crearemos una red neuronal artificial capaz de discernir si un vehículo eventualmente se convertirá en un vehículo coleccionable o si simplemente es un vehículo normal. Y vamos a decir que un vehículo es normal si tiene asociada la etiqueta 0 y vamos a decir que un vehículo es coleccionable si tiene asociada una etiqueta 1. Ahora, para poder entrenar nosotros a una red neuronal necesitamos introducirle datos. Necesitamos introducirle datos de muchos vehículos normales y datos de muchos vehículos coleccionables para que la red neuronal aprenda a identificar cuando tendremos un carro, ya sea normal o coleccionable. Y claro está, los datos que tenemos de cada uno de estos vehículos, de cada una de estas instancias, tienen que tener cierto sentido característico que nos ayude a determinar si un vehículo es coleccionable o no coleccionable. En este caso, nosotros vamos a suponer que de cada uno de los vehículos que tenemos aquí tenemos dos características, X1 y X2. X1 representa la antigüedad que tiene ese vehículo y X2 representa el costo de salida al mercado que tuvo ese vehículo. Ahora, para todas las instancias que tenemos aquí, nosotros vamos a tener estas dos características. Ahora, enfoquémonos exclusivamente en una instancia. Esta instancia en particular tiene una cierta antigüedad y tiene un cierto costo de salida. Aquí debo hacer énfasis. Nosotros asociamos valores numéricos al costo de salida al mercado y valores numéricos a la antigüedad del vehículo. Y estos van de 0 a 1 y de 0 a 1. Y entre más cerca esté ese vehículo, esa instancia del 1, se va a asumir que es más costoso. Y de este lado, entre más cerca esté al 1, se va a asumir que tiene una mayor antigüedad. Y como podemos ver para los datos de entrenamiento que tenemos, mayoritariamente en esta esquina superior, nosotros tenemos a los vehículos normales y también los tenemos en esta esquina inferior. Y como podemos ver, todos los vehículos coleccionables se encuentran en esta franja diagonal que está aquí denotada por este color azul claro. Y podemos ver que efectivamente la antigüedad y el costo de salida al mercado más o menos tiene un cierto patrón que sí efectivamente podría darnos una idea de que es efectivamente posible crear una red neuronal que nos ayude a discernir si un vehículo eventualmente será coleccionable o no coleccionable. Ahora, esta instancia tiene aproximadamente una antigüedad de 0.8 como podemos ver aquí y tiene aproximadamente un costo de salida de mercado de 0.9. Entonces es un vehículo relativamente costoso y relativamente antiguo y a pesar de eso no es un vehículo coleccionable. Entonces aquí tenemos que ser inteligentes en la forma en cómo nosotros podríamos detectar o clasificar a un vehículo como coleccionable. Esperemos que nuestra red neuronal efectivamente aprenda este patrón. Ahora, una vez que nosotros tengamos nuestra red neuronal entrenada utilizando estos datos de entrenamiento, lo que nosotros queremos es que una vez que tengamos una instancia nueva, por ejemplo, este vehículo rojo que tenemos aquí, que tiene obviamente una cierta antigüedad y un cierto costo de salida al mercado, queremos que nuestra red neuronal
nos ayude a determinar si este es un vehículo normal o eventualmente se convertirá en un vehículo coleccionable. Y para eso nuestra red neuronal dará el resultado de 0 o 1. 0 para normal y 1 para coleccionable. Y nosotros vamos a llamar a esto la salida de la red, la cual la vamos a denotar con esta Y gorro o Y sombrero. Ahora, ¿cómo es que una red neuronal podría ser capaz de clasificar inteligentemente a un nuevo carro? Vamos a explicar esto a partir de su inspiración biológica y vamos a arrancar explicando una neurona biológica. En este caso nosotros tenemos esta neurona como podemos ver en esta figura y las neuronas tienen ciertas terminaciones llamadas dendritas, las cuales perciben ciertos impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos son hasta cierto punto sumados y procesados por este núcleo, el cual podría excitarse y disparar una cierta señal eléctrica a través del axón. Y esa señal eléctrica saldría por estas terminales axómicas. Y claro está, normalmente tenemos muchas neuronas trabajando en sí para hacer tareas relativamente complejas. Y por tanto, esta neurona podría comunicarse, la salida de esta neurona podría comunicarse con otras neuronas a través de un proceso llamado sinapsis. Y esta neurona podría comunicarse con otras neuronas y así las neuronas en conjunto son capaces de hacer cosas verdaderamente complejas. Ahora, ¿cómo a partir de esta inspiración de una neurona biológica nosotros podemos construir neuronas artificiales? En particular, vamos a iniciar explicando una neurona muy básica llamada perceptrón, una de las primeras neuronas artificiales que se diseñaron. Aquí, como nosotros podemos ver, tenemos el equivalente al núcleo de nuestra neurona, que tiene dos partes. Ahorita vamos a explicar cada una de ellas. E igual, la parte de las dendritas, noten cómo si tiene ciertas terminaciones. Y claro está, dentro de estas terminaciones, nosotros también vamos a meter impulsos eléctricos. Lo que funge como impulsos eléctricos son nuestros datos de entrada. En este caso, el costo y la antigüedad de un cierto vehículo. Estos son pasados a nuestra neurona artificial. Aquí hace un cierto tipo de suma de estos impulsos eléctricos, de estos datos, y hace una suma ponderada por el peso P1 y por el peso P2, que si me permiten aquí una analogía muy rara, el P1 sería, por ejemplo, el grosor de una dendrita y este P2 sería el grosor de otra dendrita, y con esto el impulso eléctrico sería ponderado por este peso 1 y por este peso 2. En este caso, la X1 sería ponderada exclusivamente por el peso 1 y el X2 sería ponderada por el peso 2. Una vez que se realiza un cierto tipo de suma de estos elementos, X1 ponderado por P1 y X2 ponderado por P2, aquí nosotros tenemos una cierta función de activación, la cual permite que la neurona se dispare o no se dispare. Y obviamente, en el contexto que nosotros estamos trabajando, tendríamos una salida denotada por Y gorro, donde 0 es normal y 1 es coleccionable. Ahora vamos entrando un poquito más de detalle. De hecho, esta sumatoria, este símbolo de sumatoria que nosotros tenemos aquí, realmente corresponde a la siguiente expresión matemática, donde efectivamente podemos ver que el ponderamiento de esta entrada X1 es una simple multiplicación X1 por P1, más la ponderación del siguiente impulso eléctrico X2 ponderado por P2, como nosotros podemos ver aquí. Y claro, aquí tenemos todavía una entrada, una dendrita más. Esta típicamente se le llama sesgo y no está conectada a los impulsos eléctricos. En esta siempre tenemos una constante de 1. 1 por el peso del sesgo que nosotros tengamos acá. Y alguien podría preguntarse aquí qué interpretación tiene este sesgo, porque efectivamente lo estamos sumando aquí. De hecho, si nosotros vemos esta expresión que tenemos aquí, realmente lo que estamos viendo ahí casi se parece muchísimo a la ecuación de la línea recta mx más b. Y la m, recuerden, significa la pendiente de la línea recta y la b nos está indicando qué tanto desfase tiene esa línea recta. Vamos a entrar un poquito más de detalle todavía para que veamos eso. La salida
de esta neurona perceptrón nosotros la podríamos interpretar como si fuera una línea recta. Aquí de hecho tenemos nuestros datos y podríamos nosotros entrenar a esta neurona perceptrón para que de aquí a la izquierda o de aquí hacia abajo clasifique a todos los vehículos como normales y de aquí hacia arriba clasifique a todos los vehículos como coleccionables. Y como podemos ver, esta línea, que nosotros claramente podemos ver que es una línea que no está clasificando apropiadamente, podemos ver cómo esa línea tiene una cierta pendiente, que es justo este término que nosotros tenemos aquí. Entonces la línea podría estar así, 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 así. Entonces ahí efectivamente lo que estamos viendo nosotros es que esa pendiente la tenemos que aprender. ¿Cómo la podemos aprender? A través de los datos de entrenamiento. Y vamos ajustando estas ponderaciones para que efectivamente se vaya ajustando esa pendiente. Y aquí el sesgo, que es lo que nos está representando, el sesgo nos representa justo qué tanto va a estar hacia arriba o qué tanto va a estar hacia abajo esa línea. La pendiente, qué tan inclinada, y el sesgo, qué tan arriba o qué tan abajo. Y el entrenamiento sería ir ajustando poco a poco estos pesos P1 y P2 y también este sesgo que en realidad es otro peso. Los tres se tienen que ir ajustando de una forma iterativa conforme nosotros le vamos introduciendo nuevos datos. Ahora, ¿en función de qué los voy a ajustar? Sí, a partir de los datos de entrada, pero ¿cómo me guío? Porque yo le estoy metiendo unos ciertos datos y esos datos, ¿de qué forma me están diciendo si está bien entrenada o está mal entrenada mi red? La red por sí sola tiene un cierto grosor de las celditas, ¿no? Inicialmente tenemos pesos iniciales P1 y P2 que son determinados o definidos de una forma aleatoria, comúnmente entre 0 y 1 tomando valores reales dentro de ese rango. Entonces, la forma en que yo puedo determinar si efectivamente mi red neuronal está aprendiendo o se equivocó o le atinó es a través de la salida que yo tengo aquí de mi neurona. De hecho, esta es una función de activación que se le llama función de activación de escalón, porque solo tiene un 0 y solo tiene un 1. Obviamente, cuando yo no he entrenado mi neurona perceptrón, pues realmente le voy a dar una entrada y la salida que me va a dar, pues podría ser completamente arbitraria. Algunas veces le va a atinar, otras veces no le va a atinar. Todavía no estaría entrenada y pues realmente sería completamente arbitraria su salida. Sin embargo, recuerden que nosotros tenemos aquí un dato adicional, al menos para el caso de los datos de entrenamiento. Cada uno de estos vehículos efectivamente está etiquetado con un 0 o con un 1. Entonces, en función de la salida arbitraria inicialmente de mi neurona del perceptrón cuando está en la fase de entrenamiento, yo puedo determinar si efectivamente le atinó y si no le atinó, puedo corregir los pesos y el sesgo que nosotros tenemos aquí. Los puedo ir ajustando poquito a poquito de forma que vaya aprendiendo mi neurona artificial, en este caso el perceptrón. Y solo para dar un poquito más de detalles de esta función de activación del escalón, en realidad es bastante sencilla. Si la suma que nosotros estamos calculando justo aquí, que son todas las conexiones de entrada, como podemos ver la conexión del sesgo ponderada por este sesgo que tenemos aquí, el X1 y el X2 ponderada por P1 y P2, en realidad todo esto le vamos a llamar suma. Y si esta suma es menor a 0, entonces la salida de la neurona será 0. Y si esta suma es mayor o igual a 0, entonces la salida de la neurona será 1, coleccionable. Entonces, a raíz de lo que me da como salida mi neurona, yo puedo determinar si le atinó o no le atinó porque yo tengo los datos etiquetados. De ahí la importancia de tener los datos de entrenamiento etiquetados. Nos van a decir si al momento de que yo le estoy introduciendo ese dato, mi neurona está tomando una buena decisión, si está clasificando correctamente ese dato. ¿Por qué? Porque este dato de entrada lo tengo etiquetado y puedo determinar si se equivocó. Entonces ajusto poquito este sesgo y ajusto poquito este P1 y ajusto poquito este peso 2. Esa es una gran ventaja que va a guiar el entrenamiento, el ajuste de estos pesos para que eventualmente mi neurona aprenda a clasificar a los vehículos. Ahora, si ustedes desean conocer muchísimos más detalles de la neurona perceptrón, les recomiendo un video que les dejo aquí arriba que ya tenemos en este canal donde explicamos con mucho detenimiento cómo funciona la neurona perceptrón.
Ahora, si nosotros vemos la potencial salida de esta neurona perceptrón como esta línea rosa que tenemos aquí tratando de dividir las instancias entre instancias normales e instancias coleccionables, pues claramente estamos viendo aquí que efectivamente no lo está haciendo de una forma correcta, ¿no? De hecho, hay muchos errores en estas clasificaciones. Entonces, a raíz de estas limitantes que tiene la neurona perceptrón, que de hecho efectivamente no puede clasificar aquí correctamente a todas las instancias, pues se han diseñado diferentes tipos de neuronas artificiales. Tal es el caso de la neurona sigmoide, la cual tiene esta figurita que nosotros tenemos aquí. Es una función que tiene justo este comportamiento que está aquí. Es un comportamiento muy peculiar. A raíz de este comportamiento se seleccionó este tipo de funciones. Y voy a dar un poquito más de detalle de qué es esta función de activación de esta neurona. Recuerden, en función de la entrada de esta suma que nosotros tenemos aquí, esta suma pasa a esta función de activación y a partir de aquí nuestra neurona se dispara y da la salida, la clasificación en este caso. Y en el caso de la neurona sigmoide, en realidad tenemos la siguiente función que recibe, justo como les comento, la suma. Y tiene esta forma un poco peculiar. De hecho, este es el número de Euler que está elevado a la menos suma. Entonces, esta expresión en particular justo le permite tener este comportamiento. ¿Qué ventajas tenemos de que esté este comportamiento? Una, que nos da valores reales entre 0 y 1. Y con esto nosotros obtenemos una probabilidad. Si notábamos en el caso del perceptrón, nosotros teníamos o 0 o 1. Sin embargo, en muchos casos no te conviene ser tan drástico, te conviene ser un poco más suave, un valor entre 0 y 1 de entrada porque lo puedes asociar a probabilidades. Si tienes un valor de 0.66, lo puedes asumir como una probabilidad. Tienes una probabilidad de 0.66 de que efectivamente esa instancia sea o corresponda a un vehículo coleccionable. Entonces eso es algo bastante bueno. Y la otra que te está acotando los valores entre 0 y 1. Y justo esto lo permite esta expresión matemática que nosotros tenemos aquí. Ahora, igual, si ustedes desean conocer muchos más detalles de la sigmoide, en este canal también tenemos un video donde platicamos de la regresión logística y explicamos con muchísimo detalle cómo se comporta esta función sigmoide. Y aquí arriba les dejo el vínculo. Y esta función sigmoide, a diferencia del perceptrón, también tiene la ventaja de introducir la no linealidad. Por ejemplo, nosotros podemos ver en los datos que efectivamente no están claramente delineados por una línea, ¿no? Si yo dibujo una línea perfecta, difícilmente voy a poder clasificar esos datos correctamente. Entonces, cuando nosotros metemos este tipo de neuronas, nosotros podemos crear clasificadores más robustos que se ajusten a datos no lineales. Ahora, otra verdadera gran ventaja que nosotros tenemos aquí es que con esta neurona sigmoide, al tener una salida suave que va de 0 a 1, un valor real que podríamos nosotros asociar a la probabilidad de que una cierta instancia pertenezca a una cierta clase, esta salida suave nos permite calcular de mejor manera el error. Recuerden, en el caso del perceptrón solo obteníamos un 0 o un 1 y acá vamos a tener de un 0 a un 1, donde un cierto valor representaría la probabilidad de que efectivamente pertenezca a esa clase. Entonces, vamos a asumir aquí que tenemos una instancia etiquetada. Estamos en la fase de entrenamiento y esta instancia etiquetada con ciertas características tiene la etiqueta de 1, es decir, es un carro coleccionable. Resulta que la metemos a nuestra neurona artificial sigmoide, hacemos este proceso de la suma, lo metemos a justo esta expresión que tenemos por acá, disparamos nuestra función de activación, obtenemos una salida Y gorro de 0.1. Nos está diciendo que es muy poco probable que en la instancia pertenezca a un vehículo coleccionable. Sin embargo, nosotros sabemos que es un vehículo coleccionable. Entonces, a raíz de que nosotros sabemos que es un vehículo coleccionable que debería de dar una salida de 1, pero la salida que dio Y gorro fue de 0.1, si nosotros hacemos la resta 1 menos 0.1, tenemos que cometió un error de 0.9. Nosotros tenemos claramente ahí una medida de con cuánto se equivocó y eso nos permite hacer ajustes mucho más suaves o mucho más apropiados a nuestros pesos y sesgos. Entonces es una gran ventaja que tenemos con nuestra neurona sigmoide.
Ahora, el problema que nosotros estamos atacando aquí en particular, caracterizado por los datos que tenemos, queremos generar un clasificador inteligente que efectivamente clasifique apropiadamente, pues es relativamente complejo y una sola neurona no lo podría resolver. A raíz de eso, nosotros necesitamos una red neuronal artificial que tenga la siguiente estructura y permítame describir cada una de las partes que la componen. De entrada, tiene una capa de entrada y como podemos ver, esa capa de entrada está dada por las características que nosotros tenemos, X1 y X2. Obviamente, si tuviéramos más características, las tuviéramos aquí justo en esta columna. Y tenemos una capa oculta que, dependiendo de la red, podrías tener múltiples capas ocultas, tendrías muchas columnas aquí, dependiendo la complejidad del problema que estés resolviendo. Aquí, como es un problema relativamente sencillo, pues solo necesitamos dos neuronas en la capa oculta. De hecho, a cada una de estas neuronas la vamos a llamar la neurona oculta 1 y la neurona oculta 2. Y este sigma que tenemos aquí está representando la función sigmoide. Entonces tenemos neuronas sigmoides. Aquí tenemos una, acá tenemos otra y acá tenemos otra neurona sigmoide. Y esta neurona sigmoide se encuentra justo en la capa de salida. Esta es la salida que nosotros tenemos. Y noten aquí, tenemos dos neuronas sigmoides que reciben impulsos de las entradas y la salida de esas dos neuronas sigmoides es combinada en una sola neurona que ya efectivamente nos da una salida Y gorro que efectivamente es capaz de clasificar los vehículos como coleccionables o no coleccionables con cierto nivel de error, pero efectivamente los puede clasificar. De hecho, aquí podemos ver la salida de esta red neuronal que efectivamente pudo delimitar a los vehículos coleccionables. Entonces ya tenemos aquí una red neuronal artificial que, si la entreno apropiadamente, podría yo crear un clasificador que resuelve el problema que estábamos planteando. Ahora, noten aquí, en realidad las entradas que nosotros tenemos están conectadas a todas las neuronas y, claro, cada conexión que tenemos de la entrada a la neurona está ponderada por un cierto peso. Aquí tenemos el peso 1,1, peso 1,2, peso 1,3 y peso 1,4. Y estas neuronas, en este caso la neurona O1 y O2, todas ellas tienen la función suma, que es justo la misma función que nosotros definimos anteriormente, y tienen la función de activación la sigmoide, que es justo la función que vimos anteriormente. Y la salida de esta neurona también está ponderada. De cierta forma está pasando este impulso eléctrico, ¿no? Recibe impulsos eléctricos, da de salida a otro impulso eléctrico y, claro está, así como ponderamos estos impulsos eléctricos, también vamos a ponderar estos otros impulsos. Y todas estas neuronas tienen también pesos asociados a los sesgos que nosotros tenemos acá. Acá tenemos también otro peso asociado a este sesgo que tenemos para acá. Y esta es una estructura tradicional de una red neuronal artificial. Ahora vamos explicando cómo se comporta esta red neuronal cuando nosotros le metemos datos. A esta parte de meterle datos nosotros le llamamos la propagación hacia adelante. Recibe un impulso eléctrico y ese se propaga hacia adelante. Entra aquí y se va hasta acá. Acá nos da nuestra salida. Y aquí claramente nosotros podemos ver una instancia que tiene un valor de x1 de 0.8 y un valor de x2 de 0.9 y tiene estos ponderadores. Y estos ponderadores de inicio, cuando nosotros no tenemos la red neuronal artificial entrenada, pues los definimos de una forma enteramente arbitraria. Tenemos una red neuronal sin aprender. Y esa red neuronal va a aprender poco a poco conforme le vayamos pasando datos etiquetados y vayamos corrigiendo su error, de la misma manera que ya lo platicamos anteriormente. Claro, aquí es un poco más difícil el entrenamiento porque podemos ver que hay varias neuronas y que hay muchos parámetros que nosotros tenemos aquí: sesgo 1.1, sesgo 1.2, P11, P12, P13, P14, P21, P22, sesgo 2.1. Estos son los parámetros de nuestra red neuronal y todos esos parámetros tienen que ajustarse para que la red neuronal efectivamente dé una salida adecuada. Ahora, como una nota adicional, aquí el entrenamiento de las redes neuronales se presta muchísimo para hacerlo utilizando operaciones vectoriales y matriciales, y es muy común expresar esto como si fueran matrices, la matriz de pesos multiplicado por el vector de entrada, y aquí nosotros le sumamos el vector de sesgos que nosotros tenemos por acá. Noten aquí sesgo 1.1 y sesgo 1.2 en realidad también son pesos, así como nosotros ponderamos el x1 por p11,
este sesgo de 1 lo ponderamos por sesgo 1, 1 y sesgo 1, 2. Y también hay que ajustarlos un poquito. Y nosotros, al hacer estas operaciones matriciales vectoriales, obtenemos la suma. Obviamente lo pudimos haber hecho sin necesidad de los vectores. Sin embargo, esto comúnmente se hace utilizando operaciones matriciales y vectoriales. Y aquí podemos ver claramente que hemos calculado las entradas a todas las neuronas de la capa oculta. Suma subíndice O1 es justo la entrada a esta neurona oculta que está denotada por esta expresión, y suma subíndice O2 es justo la entrada a esta neurona de la capa oculta denotada con O2, que está expresada con esta expresión. Hemos calculado la entrada a cada una de las neuronas de la capa oculta, corresponde a estas expresiones que tenemos aquí. Ahora, estas neuronas, cada una de ellas, pues da una cierta salida. Entonces, esta entrada que nosotros denotamos aquí como simplemente suma, pues pasa a la función de activación de cada una de ellas. Aquí vamos a trabajar exclusivamente con la neurona oculta número 1, porque es exactamente igual para la neurona oculta número 2. Entonces, en el caso de la neurona oculta número 1, pues simplemente pasamos el valor de suma O1 a la función sigmoide, y eso implicaría que obtuviéramos una cierta salida O1 para poderla identificar claramente como la salida de esta neurona. Y obviamente podríamos hacer lo mismo para identificar la salida de esta neurona oculta como salida O2. Ahora, tanto la salida de esta neurona como la salida de esta neurona fungen como entrada para la neurona de salida denotada con esta S que tenemos aquí, y esta neurona de salida igual tiene su función de activación y eventualmente me da la salida de toda la red neuronal. Ahora, si recordamos anteriormente, cuando yo obtenía la salida de una neurona artificial, vamos a suponer que esta que tenemos nosotros aquí, que estamos justo calculando, pues yo podría saber cuál era el error. Pero aquí yo, ¿cómo puedo saber cuál es el error de esta neurona? Al menos hasta esta fase. Yo tengo la salida, sí, efectivamente, pero esta salida en realidad no representa la clasificación, no representa la salida final de la red neuronal artificial. La salida final de la red neuronal es esta que tenemos acá, una vez que se combina con la salida también de esta neurona que tenemos acá y es procesada por la función de activación. Entonces, en este punto, cuando voy haciendo la propagación hacia adelante, cuando estoy haciendo la salida de esta neurona oculta, pues realmente exclusivamente la salida de esta neurona pues no representa la salida de la red neuronal. Entonces ya no tengo justo esa referencia que me permitía ajustar los pesos que estaban conectados a esta neurona artificial. Entonces aquí realmente tengo un problema. ¿Cómo voy a ajustar entonces estos dos pesos si yo no conozco qué tanto se equivocó esta neurona en particular? ¿Podría saber qué tanto se equivocó la red neuronal artificial porque la salida está hasta acá, pero no puedo saber qué tanto se equivocó, al menos hasta este punto? No puedo saber qué tanto se equivocó exclusivamente esta neurona oculta. Entonces, aquí, ¿cómo nosotros podemos determinar qué tanto se equivocó exclusivamente esa neurona oculta? Lo podemos hacer calculando primero el error, y una vez que calculamos el error, lo propagamos hacia atrás. De ahí la parte de backpropagation. Pero lo primero que tenemos que hacer es justo calcular el error. Y el único lugar, al menos hasta este punto, donde podemos calcular el error de la red neuronal artificial es justo en la neurona de salida, que justo su salida nosotros lo estamos denotando como Y gorro. Sin embargo, para una entrada dada, nosotros conocemos el resultado objetivo. Si nosotros metemos esta entrada, nosotros sabemos que el resultado que nos debe de dar es 0 porque corresponde a un vehículo normal. Y acá podríamos obtener una gama de valores. Y recuerden, estos valores van de 0 a 1. Y dado que ya conocemos la clase objetivo, que podría ser 0 o 1, en este caso 0, en función de la salida que tenga nuestra red neuronal, que en esta faceta apenas está en entrenamiento, puede dar un valor enteramente arbitrario. Entonces nos va a dar un cierto error. Este error nosotros lo podemos medir de ciertas maneras. Y aquí vamos a utilizar una forma relativamente sencilla de medirlo utilizando el error cuadrático. ¿Cómo definimos nosotros el error cuadrático? No es otra cosa más que la clase objetivo,
que en este caso nosotros sabemos que la clase objetivo es 0, menos la salida de la red neuronal. Y esto lo elevamos nosotros al cuadrado, de ahí que sea cuadrático. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Bueno, tiene múltiples propósitos. Si nosotros lo elevamos al cuadrado y la diferencia es negativa o positiva, pues realmente estaríamos nosotros cancelando el signo al elevarlo al cuadrado. Y otra razón muy importante es que efectivamente al momento que nosotros lo elevamos al cuadrado, si la diferencia es muy pequeña, realmente le daríamos un peso muy pequeño a ese error, pero si la diferencia es muy grande, al elevarlo al cuadrado se va a maximizar ese error grande. Entonces a raíz de eso se eleva al cuadrado. Ahora este medio que está multiplicando nuestra expresión de error, en realidad aquí lo estamos introduciendo mañosamente, con truco. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros vamos a hacer un procesamiento matemático e incluir este ponderador de un medio nos va a ayudar a que ese proceso matemático se simplifique. Entonces en este punto simplemente lo vamos a ignorar y ya verán que más adelante nos va a facilitar la vida. Sin embargo, el error cuadrático nosotros claramente lo estamos viendo aquí, es la clase objetivo, que nosotros la conocemos, obviamente estamos en fase de entrenamiento y también conocemos de la propagación hacia adelante, la salida de nuestra red. Entonces podemos calcular el error que tiene nuestra red neuronal y este error lo calculamos justo hasta el final. Y ahora pues sigue la parte de backpropagation. Propagamos el error hacia atrás. Ya una vez que yo calculé el error, podría yo decirle tanto a esta neurona como a esta neurona qué tanto se equivocaron. Y en función de qué tanto se equivocaron, yo podría ajustar los pesos. Primero podría ajustar obviamente los pesos que tengo yo conectados a mi neurona de salida, porque son los primeros que están. Primero se propaga el error aquí y después se propaga el error acá. De ahí el nombre de propagación hacia atrás. Vamos viendo todavía un poquito más de detalles. De entrada nosotros necesitamos saber hacia dónde nos estamos equivocando. Por ejemplo, yo me pude haber equivocado hacia la derecha o me pude haber equivocado hacia la izquierda, yo me pude haber equivocado en la instancia diciéndole con una probabilidad muy alta de que era una cierta clase, o me pude haber equivocado hacia el otro lado con una probabilidad muy baja de que era de otra clase. Entonces existen direcciones en los errores y en función de esas direcciones de los errores yo tengo que ajustar mis pesos, porque si no estaría simplemente a ciegas. Y una manera de que nosotros podemos determinar la dirección de los errores y la magnitud del error son dos cosas muy importantes, la dirección y magnitud del error. Esto lo podemos nosotros hacer a través de las derivadas. Y ahora van a ver la utilidad de haber incluido un medio aquí en nuestra expresión del error cuadrático. De entrada, vamos simplificando esto un poquito más. Vamos a suponer que tenemos una X cualquiera y esta X cualquiera es igual justo al objetivo menos la salida de la red. Y esto nos simplifica justo nuestra expresión del error. El error de nuestra red neuronal en este punto va a estar denotada por esta expresión x al cuadrado multiplicada por un medio. Y si yo grafico esto, tendríamos esta función de error. Y noten aquí algo característico. Esta es la función de error para justo este rango de valores que va desde menos 10 hasta el 10. Y lo que tenemos en el eje de las X es justo nuestra expresión objetivo menos Y gorro. Y esto está genial porque efectivamente yo puedo ver en mi función de error, esta función de error, cómo baja el error conforme voy acercándome a cero y cómo aumento el error conforme me voy alejando del cero. Obviamente, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero encontrar el valor donde esta función esté lo más cercano a cero, porque ahí estoy viendo que justo ahí es el mínimo de la función del error, es decir, que mi red neuronal no se está equivocando, que tiene un error de cero en función de las clases objetivo con las que yo lo estoy entrenando y en función del resultado que está dando esa red neuronal. Ahora, ¿qué papel juega aquí la derivada? La derivada la podemos interpretar como una razón de cambio, es decir, qué tanto cambia mi función de error con respecto al valor de X que nosotros introduzcamos. Vamos profundizando un poquito más y vamos visualizando esto para poder tener un entendimiento completo. Primero vamos a sacar la derivada de esta función de error, la cual es una derivada relativamente fácil de sacar y de hecho queda una derivada bastante simple. ¿A partir de qué? De que introducimos
este punto 5, este medio aquí. Esa es la razón para incluirlo, para que la derivada quede bastante sencilla. Y de hecho, si nosotros sacamos la derivada, obtenemos el siguiente resultado. Simplemente la derivada de un medio multiplicado por x al cuadrado es simplemente x. Entonces, ahora vamos jugando un poquito, evaluando esta derivada para diferentes valores de x. Nosotros ya podemos ver aquí claramente nuestra función de error. Ahora vamos a evaluar esta derivada para diferentes valores de x. Vamos a iniciar evaluando la derivada de la función de error con el valor de x de menos 7.5. Eso equivaldría a tener este puntito aquí. Ahora, este puntito aquí, si yo grafico una línea que apenas lo toque, que sería esta línea tangente que tenemos nosotros por aquí, en realidad lo que la derivada está representando aquí es la razón de cambio para este punto dado. En realidad aquí nosotros estamos calculando una línea y la pendiente de esa línea nos está diciendo hacia dónde crece la función de error, pero a su vez también nos dice hacia dónde decrece la función de error. Ahora, otro nombre por el cual se conoce a la pendiente es simplemente gradiente, que es un tema que se menciona muchísimo en el entrenamiento de redes neuronales. Y claro está, vamos a explicar en este video. Entonces, efectivamente, la derivada me está permitiendo a mí calcular el gradiente y con eso yo puedo determinar hacia dónde crece mi función de error y hacia dónde decrece. Y obviamente yo quiero ir hacia abajo. Pero vamos a entrar todavía un poquito más en detalle. ¿Qué pasa si yo calculo la derivada del error para un valor de x de 7.5, que correspondería justo a esta altura? De hecho, sería un punto que se encontraría justo aquí. Igual, si yo trazo una tangente que apenas toque ese punto, la pendiente, el gradiente de esta línea recta que nosotros tenemos aquí, otra vez me está diciendo mi función de error hacia dónde crece y a su vez me dice también hacia dónde decrece. Y claro, la pendiente también nos está diciendo, además de la dirección, nos está diciendo la magnitud de qué tanto o qué tan rápido crece, tanto de este lado como de este lado. Entonces, realmente el gradiente es una belleza. Nos dice hacia dónde tenemos que caminar tratando de minimizar nuestra función objetivo. Y también nos dice qué tan rápido debemos de caminar. También nos está diciendo la magnitud. Ahora, para terminar de ejemplificar la utilidad de la derivada, vamos a evaluar la derivada del error en el punto 0, justo en esta parte que tenemos nosotros aquí, que de hecho es el mínimo de nuestra función de error. Y de hecho aquí tenemos este puntito. Igual si trazamos nosotros una línea recta tangente que apenas toque ese punto, vamos a tener una pendiente, un gradiente de 0, y eso nos está diciendo que hemos encontrado el mínimo, al menos un mínimo local de una función. Ese es un detalle. No voy a entrar ahorita en detalles de mínimos locales y mínimos globales. Aquí simplemente, dado que es un video introductorio, vamos a encontrar el error mínimo de nuestra función de error. Cuando llegamos justo a este valor, cuando tenemos una pendiente, un gradiente de 0, ahí quiere decir que ya efectivamente nuestra red neuronal ha terminado de entrenar. De hecho, no tiene ningún error, lo cual en la mayoría de los casos sería algo muy bueno. Aquí simplemente vamos a decir que hemos minimizado nuestra función de error, es decir, hemos encontrado el valor de x para el cual el error del entrenamiento de la red neuronal es justo el mínimo. Más abajo de esto no se puede, al menos para el escenario que nosotros estamos manejando. Ahora, algo muy importante, yo evalué un punto aquí, yo saqué el gradiente aquí, yo saqué el gradiente aquí y yo saqué el gradiente aquí. Obviamente tengo muchos potenciales lugares de donde evaluar ese gradiente. Independientemente de donde yo arranque a calcular los gradientes, yo eventualmente quiero caer aquí. Entonces yo tengo que definir un algoritmo. Ese es el algoritmo del gradiente descendente. Igual, vamos a suponer que nosotros por alguna razón metemos un cierto dato a nuestra red neuronal, nos da un cierto error y efectivamente corresponde a este punto que nosotros tenemos aquí y nos está diciendo
que la función del error crece hacia esa dirección. Entonces yo voy a querer ir hacia esta dirección. Entonces yo solo sé que tengo que ir hacia esta dirección. Ahora yo puedo dar un brinco de aquí a aquí y aquí calcular nuevamente el gradiente para que me diga hacia dónde tengo que ir y con qué magnitud tengo que ir. O bien yo pude haber dado un brinco hasta acá, o puedo bien yo dar un brinco hacia acá, y acá obviamente me estaría alejando del mínimo que se encuentra acá. Entonces efectivamente una vez que nosotros calculamos el gradiente, nosotros tenemos que dar un brinquito, ya sea hasta aquí, o ya sea hasta acá, o ya sea hasta acá. Tenemos que dar un brinco, y ese brinco nosotros normalmente lo queremos dar relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque si doy el brincote hasta acá, obviamente el error aumenta. Entonces, normalmente nosotros introducimos una variable que se llama tasa de aprendizaje, y esa tasa de aprendizaje nos va a indicar de qué tamaño van a ser los brincos, o al menos va a ponderar esos brincos, porque recuerden, el gradiente ya nos da la magnitud. Entonces, realmente lo que hace ese ponderador, esa tasa de aprendizaje, pues es simplemente decir, bueno, vamos a dar un brinquito muy pequeñito en función de la magnitud del gradiente. Y así evitamos brincarnos el mínimo y no damos brincototes. Y a este algoritmo que nosotros utilizamos aquí para encontrar el mínimo se le llama el gradiente descendente. Ahora, este es un algoritmo iterativo. Entonces, esto se repite un brinquito aquí, otro brinquito aquí, otro brinquito aquí por un cierto número de iteraciones, y dentro del contexto de redes neuronales artificiales a ese número de iteraciones se le llama épocas. Entonces, efectivamente, este gradiente descendente se ejecuta por un cierto número de épocas y cada uno de los brinquitos es ponderado por esta tasa de aprendizaje. Normalmente las tasas de aprendizaje son relativamente bajas. Aquí simplemente voy a poner 0.1, y normalmente las épocas son muchísimas para el entrenamiento de una red neuronal. Aquí simplemente voy a poner 1000 por poner un valor. Y de hecho estos dos valores yo los utilizaré justo al final del video, donde presentaré paso a paso la programación de una red neuronal utilizando justo las fórmulas que nosotros estamos o vamos a calcular dentro de este video. Ahora, simplemente para dar contexto a una época, aquí vamos a hacer 1000 épocas. Una época implica que yo le haya pasado todos los datos de entrenamiento a mi red neuronal. Esa es una época. Una segunda época sería volverle a pasar todos los datos de entrenamiento a la red neuronal. Una tercera época sería pasarle otra vez todos los datos de entrenamiento a la red neuronal. Eso implica una época. Y obviamente hay que pasarle muchas veces los datos de entrenamiento para que los pesos de la red neuronal se vayan ajustando poquito a poquito, poquito a poquito, como en función de los gradientes, utilizando el descenso de gradiente, haciendo una retropropagación, una propagación hacia atrás de los errores, que justo todavía estamos en ese punto. Aquí lo importante era explicar la aplicación de la derivada, y que efectivamente esa derivada nos ayuda a nosotros a calcular este gradiente, y con el algoritmo del gradiente descendente nosotros podemos encontrar los mínimos de las funciones de error. Entonces, realmente esto, a pesar de que es relativamente sencillo, es extremadamente poderoso. Ahora, unos pequeños detalles. Este ejemplo que está aquí está muy idealizado y, de hecho, tiene el objetivo de ser didáctico, ¿no? Simplista, para que podamos todos entender en su totalidad qué es lo que está pasando, cómo funciona este proceso. Sin embargo, normalmente la función de error de una red neuronal artificial, sobre todo de la red neuronal que nosotros teníamos, involucra muchos pesos. Aquí simplemente estoy poniendo peso X, peso Y, peso Z. Podríamos tener muchísimos pesos. Y acá nosotros, en lugar de tener esta gráfica tan bonita como teníamos anteriormente en 2 dimensiones, aquí estoy asumiendo que tenemos al menos 2 variables que influyen en el error, el peso 1 y el peso 2. Y ya sabemos que estos pesos son importantes dentro de mi red neuronal. Son aquellos que tengo yo que ajustar justo para encontrar el mínimo de mi función de error. Entonces aquí efectivamente yo estoy graficando una función de error que tiene 2 variables, y aquí se ve tridimensional. Y las tangentes que teníamos anteriormente, igual aquí siguen siendo estas
tangentes. Sin embargo, dado que ya estamos trabajando con más dimensiones, ahora esa pendiente ya no se le conoce como pendiente. Aquí sí, exclusivamente se le conoce como gradiente y es un vector. Igual, ese vector nos da la misma interpretación que teníamos. Nos está dando la dirección de hacia dónde crece la función de error. Y obviamente, si yo sé hacia dónde crece, pues lo que tengo que hacer es ir para el lado contrario, y también nos está diciendo la magnitud con la que crece, y eso me va a ayudar a saber también ese brinquito que tengo que dar, qué tan fuerte lo tengo que dar con tal de acercarme lo más rápido posible al mínimo de mi función de error, lo cual implicaría que estaría teniendo una red neuronal entrenada. Y esto pareciera muy fácil, al igual que lo que teníamos anteriormente. Sin embargo, aquí se complica un poquito. Y vamos a explicar por qué. ¿Qué pasa si yo quisiera plantear cómo cambia el error en función de un cambio que yo le haga a este peso en particular? Para lograr eso, yo tendría que calcular cómo este peso afecta a esta función suma, y cómo esta función suma afecta a esta función salida, y cómo esta función salida afecta el error de mi red neuronal artificial. Entonces, en realidad no es tan sencillo, hay muchas variables involucradas. Inclusive, en realidad, cuando yo estoy aquí calculando la función suma, no solo tomo en cuenta este peso, sino también debo de tomar en cuenta este peso, y eso tiene ciertas implicaciones. Entonces, aquí, para realizar este tipo de derivadas, lo que se utiliza es la regla de la cadena, que implica sacar la derivada de una composición de funciones. En realidad, una composición de funciones implica que la entrada de una función es otra función. Entonces, déjenme introducir la regla de la cadena, y para eso voy a utilizar justo este diagramita que yo tengo acá. Si yo quiero determinar cómo una cierta entrada a una función afecta a otra función, yo tengo que hacer justo esta regla de la cadena, que en realidad ahora nosotros tendríamos una sola función, pero que adentro tiene dos funciones. Vamos viendo esto un poquito contextualizado a nuestra red neuronal. Yo quiero calcular el gradiente, yo quiero calcular qué tanto cambia mi función de error a partir o con respecto a el peso 21, en este caso que nosotros tenemos aquí. Pues para calcular eso yo necesito primero determinar cuál es el error de la red neuronal. Entonces parto desde el frente hacia atrás, y aquí nosotros tenemos que el error va a depender obviamente de la salida, y que la salida va a depender de la suma, que es la entrada justo a esta red neuronal, y esta entrada a la red neuronal va a depender también de este peso que nosotros tenemos aquí, y obviamente también vamos a tener este peso aquí. Sin embargo, este peso que está aquí ya está contemplado dentro de esta función suma que nosotros tenemos. Entonces aquí tenemos justo este encadenamiento de las funciones, y a raíz de eso se le llama la regla de la cadena. Ahora, aquí hay otros detalles muy importantes que debo mencionar. Si notan aquí este símbolo raro que nosotros tenemos aquí, este es el símbolo de la derivada parcial, que dista mucho del símbolo que tenemos nosotros para la derivada. Y aquí, porque es una derivada parcial, justo por lo que comentaba ahorita, esta función suma involucra tanto el peso 21 como el sesgo 21 como el peso 22. Entonces yo no puedo hacer completamente la derivada, yo la tengo que hacer parcial con respecto a este peso que tengo por acá, y todas las demás variables que están involucradas las debo de considerar como constantes, y a raíz de eso yo necesito hacer uso de la derivada parcial, porque yo nada más estoy calculando qué tanto va a cambiar mi función de error a partir de esta variable que tengo aquí yo, del P21, y todas las demás, justo para verificar cómo cambia nada más variando este peso, todas las demás las debo de considerar yo constantes, porque nada más me interesa la variación de este peso, porque voy a utilizar ese gradiente justo para actualizar nada más este peso. Y obviamente calcularía
también los gradientes para este y también los gradientes para este. Y cuando calcule los gradientes, por ejemplo, para este, van a ser constantes este y este, porque nada más me interesan las variaciones con respecto a este peso que yo tengo aquí. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros utilizamos la derivada parcial, en este caso, para calcular los gradientes asociados a esta red neuronal. Ahora, simplemente para remarcar efectivamente esta regla de la cadena, cómo estas derivadas están siendo encadenadas, vamos a presentar una simple visualización. Vemos cómo efectivamente la derivada parcial de la función de error con respecto al peso 21 efectivamente involucra a la función de salida de nuestra neurona de salida. Y si nosotros seguimos esta cadenita, vemos cómo ahora se encadena con la función de suma de nuestra neurona de salida y posteriormente se encadena con el peso 21. Aquí podemos seguir efectivamente esta cadenita. Ahora, efectivamente, esta expresión, esta cadena de derivadas parciales, pues tiene que ser resuelta. Y para eso tenemos que sacar la derivada parcial de cada una de estas funciones. Y con eso obtendríamos justo el gradiente. Y ahora vamos a calcularlo paso a paso. Aunque lo vamos a hacer relativamente rápido sin entrar en muchos detalles. Sé que comúnmente no utilizamos las derivadas y las derivadas parciales tampoco las utilizamos todos los días, salvo verdaderas excepciones. Entonces no voy a entrar en tantos detalles, pero sí voy a proveer, sí voy a indicar las reglas de derivación que utilicé justo para llegar a los resultados, para si alguien desea tomar este contenido para explicarle a alguien más y quiere conocer todos los detalles, aquí justo los voy a presentar. Entonces, vamos a iniciar sacando la derivada parcial de la función de error con respecto a la salida de la red neuronal. Y claro está, conocemos nuestra función de error, que justo es el error cuadrático que nosotros tenemos aquí. Esto lo derivamos con respecto a y gorro, que es la salida de nuestra red neuronal, y lo derivamos utilizando la siguiente regla de derivación, que es la regla de derivación de una función elevado a la potencia. Y justo aquí está la reglita que seguimos. Y aplicando esta regla podemos llegar directamente a este resultado. Ahora tenemos que pasar a ejecutar la siguiente derivada parcial. Y esta se ve muy apantalladora, de hecho bastante fea, porque recuerdan, la función de salida en realidad es una función sigmoide, que tiene esta expresión que tenemos acá, involucra al número de Euler. Entonces en realidad eso realmente nos deja una expresión verdaderamente fea. Sin embargo, tenemos una regla de derivación exclusivamente enfocada a este tipo de funciones y que inclusive aquí está paso a paso cómo se obtiene el resultado final de la derivación con respecto a suma S que tenemos nosotros aquí. Y efectivamente podemos ver que es justo la salida multiplicado por 1 menos la salida, justo lo que nosotros tenemos aquí, la función que nosotros queremos derivar, que está de este lado. Como les comentaba, no voy a entrar en tanto detalle, que son más propios de un curso de cálculo, que en realidad muchas veces cuando estamos viendo esto en la universidad, los cursos de cálculo no entendemos claramente para qué se llegan a utilizar. Esta es una aplicación maravillosa del cálculo. Entonces, aquí ya obtenemos nuestra siguiente expresión. Ahora vamos a sacar la tercera derivada parcial que tenemos aquí, justo esta gris. Igual, esta derivada es, de hecho, relativamente fácil de calcular, porque acá tenemos en realidad la derivada parcial de suma de funciones. Entonces, en realidad debemos sacar la derivada parcial de esto, más la derivada parcial de esto, más la derivada parcial de esto. Y recuerdan, estamos en una derivada parcial, estamos sacando la derivada parcial con respecto al peso 21. Entonces, eso quiere decir que el peso 22 y que el sesgo 21, pues en realidad se consideran constantes y la derivada de una constante es 0. Entonces, efectivamente, al final, el resultado de esta derivada parcial con respecto a P21 simplemente nos queda la salida de la neurona oculta número 1 que nosotros tenemos por acá. Y con eso nosotros
ya tenemos el cálculo de las tres derivadas parciales que sacamos nosotros en función de la regla de la cadena. Y ahora lo único que queda es simplemente poner los resultados. Y efectivamente aquí nosotros hemos calculado el gradiente de la función de error en P21. Y esto nos va a indicar hacia dónde nosotros tenemos que caminar. Recuerden, el gradiente nos indica la dirección hacia donde crece el error, entonces nosotros vamos a ir hacia la dirección contraria. Y también nos indica la magnitud con la que nos debemos de dirigir a esa dirección. Y claro está, esto está ponderado por la tasa de aprendizaje que justo mencionamos anteriormente. Ahora, aquí hay algunos detalles muy bonitos, porque una vez que nosotros calculamos este gradiente, esta expresión que nosotros tenemos aquí para cuando calculamos el gradiente asociado al peso 21, en realidad es la misma que va a compartir el gradiente asociado al peso 22 y el gradiente asociado al sesgo 21, que son estos que se encuentran aquí justo a esta altura. Los tres están en el mismo nivel, entonces el encadenamiento que se da para la regla de la cadena es muy similar entre ellos. Y de hecho, estos componentes que yo estoy aquí agrupando con una delta S que va a representar este componente que está para acá, es común a estos tres porque se encuentran, digamos, en el mismo nivel. ¿Y eso qué implica? Que yo puedo hacer una simplificación de mi gradiente y puedo hacer este cálculo una sola vez, y a partir de que hice este cálculo una sola vez, lo utilizo para el gradiente asociado al peso 22 y para el gradiente asociado al sesgo 21 o al sesgo 21. Ok, entonces aquí podemos ver efectivamente que hasta estamos optimizando un poquito el cálculo del gradiente, dadas las similitudes que se tienen cuando estamos calculando los gradientes para pesos que se encuentran en el mismo nivel. Ahora nosotros calculamos los gradientes para este nivel en particular, pero ¿cómo sería calcular los gradientes para los pesos que tenemos en este nivel, para los pesos de la capa oculta? Y a esos gradientes nosotros les vamos a poner los gradientes ocultos. Esto es algo mío nada más, simplemente es para hacer énfasis que son los gradientes que se encuentran en la capa oculta o que están asociados a las neuronas de la capa oculta. Nada más por eso le puse gradientes ocultos, pero en realidad son simples gradientes. Solo aquí yo quiero hacer énfasis. Ahora, ¿recuerdan esta explicación de la regla de la cadena? Realmente surgió de que yo quería ver cómo cambiaba la función de error con respecto a una modificación que yo pudiera hacer aquí a este peso 1,1 o al peso 11. Entonces, en realidad, ahora que ya nosotros conocemos la regla de la cadena, pues claramente nosotros podríamos hacer algo muy similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño detalle, nos encontramos más atrás. Entonces, al encontrarnos más atrás, nos encontramos con una composición de funciones más compleja. En realidad, aquí tendríamos una cajita que da un resultado y aquí otra cajita que da un resultado y otra cajita que da un resultado, porque en realidad hay muchas funciones para efectivamente poder vincular directamente la función de error con respecto al peso 1,1 o al peso 11, como lo queramos nosotros mencionar. Y aquí está algo muy similar a lo que nosotros habíamos planteado para calcular la derivada parcial de la función de error con respecto al peso 1,1. Y de hecho vamos viendo la animación. Efectivamente, aquí voy a tener que involucrar la función de salida de la neurona de salida, que es justo la salida de la red. Aquí tenemos exclusivamente una neurona en la capa de salida. Y obviamente vamos a involucrar a esta función y obviamente vamos a involucrar a esta función y obviamente vamos a involucrar a esta función, así hasta que llegamos justo a nuestro peso 11. Y alguien podría decir, oye, pero ¿por qué no involucramos esta? No, simplemente este peso 11 solo tiene afectación directa con esta. Si notamos, este peso 11 jamás afecta a este que está por acá, al menos no directamente. Entonces, en este caso, pues realmente nuestra regla de la cadena pues es simplemente el camino que lleva este P11 hasta la salida de nuestra red neuronal. Y con eso otra vez tenemos la regla de la cadena. Sin embargo, en este caso está todavía más fea, ¿no? Está mucho más compleja. Y ya se imaginarán, si tenemos múltiples capas, lo feo que se pone esto. Sin embargo, aquí obviamente nosotros ya empezamos a determinar o a encontrar un cierto
patrón, lo cual prácticamente automatiza el cálculo de los gradientes. Y en realidad estas derivadas parciales que tenemos aquí, 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 no son muy diferentes de las que ya hicimos. Igual aquí voy a poner un poquito del detalle de cómo se hizo la derivada parcial de cada una de estas expresiones. Aquí tenemos justo la primera y noten que de hecho esta expresión nosotros ya la habíamos visto. De hecho, esta ya la habíamos calculado. Esta también ya la habíamos calculado. Aquí están las reglas de derivación que utilizamos. Y obviamente también tenemos que calcular derivadas parciales que no habíamos calculado, que corresponde a estos componentes que nosotros tenemos aquí. Para sacar justo la derivada parcial de esta función que tenemos por acá, realmente es relativamente fácil. Igual nosotros ya habíamos visto esta derivada o este tipo de derivada parcial anteriormente y aquí simplemente nos da como resultado el peso 21 o el peso 21 y así sacamos la derivada parcial para el siguiente componente. Igual, si notan, este tipo de derivada parcial ya lo habíamos visto anteriormente y justo tenemos esta salida, este resultado de esa derivada parcial. Y así para el siguiente componente, que igual es el mismo tipo de derivada parcial que ya habíamos visto y aquí nos queda este componente de x1 y aquí simplemente resta hacer la sustitución de los resultados que obtuvimos de cada una de las derivadas parciales que estaban involucradas en esta expresión resultante de la regla de la cadena y si nosotros sustituimos ahora hemos calculado el gradiente de la función de error con respecto a P11 o a P11 como lo queramos nosotros pronunciar y de hecho noten queda esta expresión que de hecho es relativamente limpia y obviamente así como nosotros calculamos este gradiente con respecto a P11 este nos va a servir para hacer la actualización de ese peso en particular pero por supuesto también tenemos que sacar los gradientes para P12 o P12 para P13 o P13 para P14 o P14 e igual para sesgo 1,1 e igual para sesgo 1,2. Para cada uno de ellos tenemos que calcular su gradiente para saber en qué dirección y qué tanto los debemos de modificar. Y aquí simplemente los voy a incluir todos directamente. Y de hecho, noten aquí cómo se parecen demasiado las expresiones resultantes. ¿Por qué? Porque la regla de la cadena hace encadenamientos muy similares. Y de hecho, vean, prácticamente igual como en el caso anterior, tenemos estas expresiones que se repiten exactamente en cada uno de ellos. Aquí no quise poner la expresión que habíamos utilizado anteriormente. Aquí no quise poner el símbolo, simplemente para hacer énfasis que se repetía muchísimo y que simplemente lo podemos calcular una sola vez y a partir de ahí simplemente meterlo como un multiplicador más de cada uno de los gradientes. Y para el caso del gradiente asociado a P11, aquí nos quedó P21. Para el caso del gradiente asociado al P13, aquí nos quedó P21. Para el caso del sesgo 11, acá nos quedó igual P21. Y noten acá, para el caso del gradiente de P12, P14, para el sesgo 1,2, nos quedó el peso 22 o 2,2, peso 2,2 y peso 2,2. Entonces, efectivamente, sí hay ciertos patrones y eso claramente nos da una idea que justo el resultado o justo las expresiones que desarrollamos anteriormente nos pueden dar una idea básicamente muy clara de cómo calcularlas, porque es prácticamente lo mismo. Y con esto nosotros ya hemos calculado todos los gradientes que necesitamos. El gradiente para este en particular, el gradiente para actualizar este, 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 y ya habíamos calculado el gradiente para actualizar el sesgo 2,1, para actualizar el peso 2,1 y para actualizar el peso 2,2. Entonces ya tenemos todo para retropropagar nuestro error. Entonces en una primera instancia hacemos la pasada hacia adelante, en este caso, o la propagación hacia adelante, en este caso utilizando unas entradas, nosotros calculamos ese error, el error se retropropaga y se actualizan los pesos y los sesgos en función de los gradientes que acabamos de calcular y esto lo repetimos una y otra vez
hasta que hayamos encontrado o estemos cerca de un mínimo de nuestra función de error. Y ahora, para validar que efectivamente estos gradientes que nosotros acabamos de calcular son correctos y que verdaderamente funciona todo lo que les acabo de platicar, vamos a ver esto en código y veamos cómo efectivamente nuestra red neuronal converge, nuestra red neuronal se entrena y efectivamente nos sirve para clasificar nuestros datos que, recuerden, estábamos trabajando con carros que podrían ser normales o carros de colección. Entonces, vámonos a Google Colab para ver una libreta donde tenemos justo la implementación vía código en Python de justo todo este proceso que acabamos de ver. Ya aquí en nuestra libreta de Python vamos a ver cómo entrenar a nuestra red neuronal paso a paso, en particular cómo implementar backpropagation paso a paso utilizando código de Python desde cero, es decir, sin utilizar ninguna librería como sería PyTorch o TensorFlow. En este caso simplemente vamos a utilizar NumPy. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con vectores de datos. Nada más por eso. Y voy a también utilizar Matplotlib porque les voy a presentar algunas visualizaciones para que esto quede todavía más claro. Y recuerden que nosotros estábamos trabajando con datos de carros. Y de hecho la gráfica que les mostré corresponde justo a estos datos que tenemos aquí. Estos son los datos de entrenamiento que los tenemos en este vector X. Y en realidad también tenemos un vector Y que contiene la salida, que contiene la etiqueta correspondiente a cada una de esas instancias. Por ejemplo, aquí tenemos un carro que tiene una cierta antigüedad y un cierto costo de salida al mercado, que justo es un carro coleccionable. Recuerden, la etiqueta 1 indica que es un carro coleccionable. Y así, cada una de estas etiquetas corresponde a cada una de estas instancias. Y como les comento, exactamente son los mismos datos que platicamos al inicio. Y para que quede esto todavía más claro, voy a hacer una gráfica de dispersión con esos datos y efectivamente aquí podemos ver los datos de entrenamiento. Claro, aquí no estoy incluyendo los carritos y simplemente estoy poniendo estas bolitas en color morado como los vehículos coleccionables y estas X que tenemos nosotros aquí en color rosa son los vehículos normales. Entonces efectivamente tenemos los mismos datos y esperamos que nuestra red neuronal sea capaz hasta cierto punto de clasificar correctamente con un cierto error estos datos que tenemos por acá. Ahora, nuestra red neuronal, yo aquí la implementé de una forma simplista con toda la intención. Normalmente esta red neuronal se utilizaría utilizando múltiples operaciones vectoriales, matriciales. Y en este caso yo no exploto el poder de NumPy que me permite justo hacer eso. Y la razón fue precisamente porque quería que las mismas fórmulas que acabábamos de ver se vieran así claramente, que prácticamente fuera un traslado de esas fórmulas matemáticas, de esos gradientes que nosotros calculamos a código de Python. Y esto podría todavía ayudarnos un poquito más a entender cómo realmente se entrenan las redes neuronales viendo las formulitas. Inclusive yo podría ir imprimiendo cada una de las actualizaciones de los pesos y ver efectivamente cada uno de esos pesos cómo se comporta, qué tanto se modifica y hacia dónde se modifica. Aquí en particular yo estoy generando una clase red neuronal que tiene tres métodos. Tiene un init, que es simplemente el constructor, donde recibo los datos de entrenamiento, recibo la clase asociada a esos datos de entrenamiento y defino de una forma muy simplista la estructura de la red artificial, teniendo los pesos 1, que serían justo los pesos que se encuentran entre la capa de entrada y la capa oculta. Justo esos primeros pesos que nosotros teníamos. Igual, ahí teníamos dos sesgos, entonces pongo un vector sesgos 1. Y posteriormente teníamos dos pesos, que estos pesos son los que se encuentran entre la capa oculta y la capa de salida. Sí, recuerdan, ahí teníamos el peso 2.1 y el peso 2.2 y en este caso solo tenemos un solo sesgo en ese nivel. Y aquí simplemente le voy a poner sesgo 2 para hacer énfasis en que se encuentra justo en ese nivel. Y le estoy asociando valores aleatorios utilizando una función de NumPy. Y claro, estos valores son arbitrarios porque inicialmente mi red no está entrenada.
Para eso son los datos de entrenamiento, para eso es el backpropagation, para eso es justo el gradiente descendente. Vamos nosotros actualizando poco a poco esos pesos para que justo la red neuronal aprenda a clasificar apropiadamente los datos. Y posterior a eso, genera un método de entrenamiento que recibe una cierta tasa de aprendizaje y un cierto número de épocas. Y estoy utilizando simplemente una tasa de aprendizaje de 0.1 y una cantidad de épocas de 1000. Pude haber utilizado más, pude haber utilizado otra tasa de aprendizaje, sí. Sin embargo, el énfasis aquí es meramente verificar que las fórmulas que nosotros derivamos, que las fórmulas que nosotros obtuvimos efectivamente permiten que la red neuronal converja, que la red neuronal aprenda a clasificar. Y recuerdan que yo les comentaba que teníamos que entrenar nuestra red neuronal por un cierto número de épocas y para cada una de esas épocas nosotros hacíamos una propagación hacia adelante utilizando todas las instancias. De hecho, por eso tenemos estos dos fors anidados que están aquí. Y cada vez que nosotros hacemos la propagación hacia adelante, podemos calcular el error cuadrático y también podemos calcular los gradientes. Y una vez que nosotros calculamos los gradientes, los utilizamos para actualizar los pesos en función también de la tasa de aprendizaje. Y aquí, si notan, de hecho traté de apegarme lo más que pude a la notación matemática, a la nomenclatura que yo estaba utilizando. Aquí tenemos la entrada de la neurona oculta 1 y acá tenemos la entrada a la neurona oculta 2 y efectivamente aquí tenemos la misma expresión matemática que nosotros habíamos planteado anteriormente. Acá tenemos las funciones de salida de las neuronas sigmoides ocultas. Acá tenemos la entrada de la neurona sigmoide de la capa de salida y justo otra vez la salida, que es una función sigmoide, la salida de la red neuronal, la última capa que teníamos, la última neurona que teníamos. Y obviamente, como estamos haciendo nosotros la propagación hacia adelante, calculamos el error cuadrático y posterior a eso nosotros calculamos los gradientes, otra vez utilizando exactamente las mismas expresiones que nosotros acabamos de ver. Y para eso calculamos los gradientes del peso 21, peso 22, sesgo 21, también para el peso 11 o 1.1, peso 1.3 y sesgo 1.1. Y si ustedes regresan a ver las fórmulas, verán que son exactamente la misma. Y con esto nosotros completamos el cálculo de todos los gradientes. Ya una vez que calculamos los gradientes, en función también de la tasa de aprendizaje, hacemos ese ajuste a los pesos y a los sesgos que también nosotros tenemos. Y notan este menos que está aquí, es justo porque recuerden el gradiente nos indica hacia dónde crece la función de error y nosotros queremos ir en sentido contrario. A raíz de eso le ponemos un menos ahí. Y claro está, vamos imprimiendo el error justo para ver cada época cómo va evolucionando el error. Nosotros esperaríamos que si esto efectivamente está bien, ese error vaya disminuyendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, conforme nosotros vamos actualizando un poco más y un poco más y un poco más nuestros pesos, nuestros sesgos. Y por último, tenemos aquí un método que yo le puse simplemente clasificación, el cual una vez que nosotros ya tenemos entrenada nuestra red neuronal artificial, nosotros le pasamos una nueva instancia, es decir, un vehículo, que recuerden justo al inicio del video teníamos un vehículo rojo, donde pasábamos una instancia de un vehículo que conocíamos su costo de salida al mercado y conocíamos su antigüedad. Lo que no conocíamos es justo la salida de la red, si lo iba a etiquetar como coleccionable o lo iba a etiquetar como un carro normal. Y justo aquí nada más hacemos la propagación hacia adelante metiendo los datos y como podemos ver aquí son exactamente las mismas expresiones que nosotros realizamos y claro está, la salida de este método es justo la Y gorro, la salida de la red neuronal. Yo aquí la estoy redondeando porque no voy a utilizar en este caso la probabilidad de pertenecer a la clase, sino simplemente quiero que me regrese 0 o 1. Y obviamente esto, si yo quito el redondeo, pues me podría dar efectivamente la probabilidad. Ahora, simplemente ya una vez que definí mi clase, simplemente me toca instanciar la red neuronal. Aquí yo la entreno. Como es una red neuronal relativamente pequeña y la estamos entrenando por una cantidad de épocas relativamente pequeña, realmente converge bastante rápido. Por favor, descarguen este
código de nuestro repositorio de GitHub y pruébenlo y muévanle poquito, impriman cómo evolucionan los pesos. Justo para eso lo estoy incluyendo, para que podamos nosotros experimentar y todavía aumentar más nuestro conocimiento. Y como les comentaba, yo en el entrenamiento estoy imprimiendo el error y vean, el error de mi red neuronal de entrada es muy grande, 23.46. Después de la primera actualización de los pesos, vean cómo baja considerablemente y de ahí va bajando poco, pero va bajando. Y así me voy. De hecho, aquí vamos a tener 1000 impresiones de errores, ¿no? Porque tenemos 1000 épocas. Y vean cómo poco a poquito va bajando ahí. Voy un poquito más lento para que todos veamos. Vean cómo efectivamente va bajando, va bajando, va bajando. Y le voy a dar más rápido para llegar a ver qué tanto logra bajar. Aquí vemos 5, 4, 3, baja, todavía sigue bajando, muy poquito, pero sigue bajando, vean. Y todavía hasta aquí, 3.21 fue lo más que bajó para esa tasa de aprendizaje y para esa cantidad de épocas. Y ahora vamos a ver qué también clasifica nuestra red neuronal, que también se entrenó. Obviamente aquí podemos ver que efectivamente, sí, efectivamente tiene error, no está clasificando perfectamente. De hecho, eso es relativamente normal. Si tenemos una red neuronal que clasifica de una forma perfecta, normalmente algo anda mal y debemos de preocuparnos porque esto tampoco es magia. Y ahora vamos viendo, como les comento, nuestra red neuronal que también clasifica. Y para eso voy a generar algunos datos sintéticamente y también esos datos sintéticos los voy a evaluar directamente aquí. Aquí está nuestro método clasificación asociado a la red neuronal que ya tenemos nosotros justo entrenada y le voy a generar y le voy a pasar datos de antigüedad y de costo. Estos datos obviamente son enteramente sintéticos siguiendo un cierto rango, simplemente para ver cómo se comporta y todo lo demás que están viendo ahí ustedes es código de visualización, que si están interesados en hacer gráficas así de bonitas, aquí arriba les dejo un vínculo a una lista de reproducción que tenemos en este canal enfocada justo en visualización de datos. Ahora vamos viendo nuestra red neuronal que también clasifica este conjunto de datos sintéticos que yo le generé. Y noten aquí, en realidad, efectivamente, estamos viendo la zona que claramente identificó nuestra red neuronal, donde claramente estamos viendo que estos que se encuentran aquí, que tienen estas características con respecto al costo de salida al mercado y con respecto a la antigüedad, todos estos los clasificó como carros coleccionables y todos los demás, tanto en la parte superior como inferior, los clasificó como carros normales, no coleccionables. Entonces, efectivamente, fue capaz de resolver este problema. Y ahora, como último detalle, simplemente les voy a platicar de algunas referencias que utilicé yo para preparar este video. De entrada les comento la referencia más significativa desde mi punto de vista con respecto a backpropagation es justo esta de Hinton y otros que tenemos por acá y fue publicada en esta revista muy prestigiosa. Si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez, hasta el próximo video. Pa pa para pa 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 para para pa pa para para